Buenos días a todos, les doy la bienvenida a una nueva sesión en la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Los saluda Juan Diego Vivas del equipo de Pirani, su anfitrión en este espacio, donde como siempre seguimos aprendiendo desde la teoría hasta la práctica. Y como pueden ver en el primer slide de nuestra presentación de hoy, tenemos una invitación muy especial al mercado chileno. El próximo martes tendremos un webinar enfocado en el mercado chileno, enfocado especialmente en la ley de delitos económicos en Chile, y para eso tendremos a una experta, Carla Pizarro Riquelme. Si ustedes nos ven desde Chile, los invito a que se inscriban desde ya a nuestro webinar. Les dejaré el link en el chat para todas las personas que están desde Chile. Para continuar con esto, les quiero presentar a nuestra expositora de hoy, que es Milena Capera, de nuestro equipo de Pirani. Milena, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y participar en esta escuela. Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Milena, muchas gracias por estar acá. El tema que va a tocar Milena el día de hoy es cómo gestionar riesgos conductuales. Y antes de iniciar, pues les quería comentar que como siempre, si tienen alguna duda durante la exposición, la dejen en nuestra sección de preguntas y respuestas para al final poderlas mapear y responderlas con Milena. Ahora sí, sin nada más que decirles, adelante Milena. Gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos pues nuevamente a este espacio. El día de hoy, como lo mencionó Juan, vamos a trabajar, vamos a conocer un poco más de cómo gestionar riesgos conductuales. Entonces, para iniciar con esta sesión, quiero compartirles, digamos, una experiencia que en muchas organizaciones se da cuando se habla de riesgos conductuales. Entonces, en una ocasión, estaba haciendo el levantamiento de una matriz de riesgos de seguridad de la información, pero con vista a este tema conductual, ¿cierto? Cuando se plantearon esos escenarios de riesgos que podían generarse en la organización, se habló de pronto de la posibilidad, ¿cierto? La probabilidad de que algún ingeniero, en ese caso en empresas de tecnología, pudiese, ¿cierto?, corromper alguna base de datos, ¿cierto?, algún servidor. Entonces se plantearon esa serie de escenarios que estaban más asociados a esa conducta de la persona. Y la respuesta del equipo de trabajo en su momento era como, no, pero eso no ocurre aquí, o no, pero es que eso no pasa aquí, o esa persona no es así. Entonces, bueno, entonces les estaba comentando que muchas veces cuando hablamos de temas de riesgo conductual, eh, las empresas, las personas tienden a sentirse aludidas, pero no deja de ser más que una situación que se está validando su probabilidad y su impacto y no tiene nada que ver con las, digamos que con las personas en sí en su momento, sino con esas situaciones que tal vez se pueden generar dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, muchas veces hablamos de riesgos de seguridad de la información, de riesgo a nivel de operaciones, de continuidad de negocio, ¿cierto? Pero a menos de que de pronto tengamos alguna obligación, hablamos de riesgos conductuales, ¿cierto? Entonces, son igual de importantes, deberían considerarse en cada una de las matrices que ustedes gestionan en las diferentes organizaciones y no es nada alejado del riesgo operacional, del riesgo de seguridad de la información, del riesgo de compliance, ¿cierto? Pueden estar incorporados ahí, ¿sí? Digamos, si yo solo manejo en mi organización riesgos de seguridad de la información, allí también en esos riesgos, pues pueden existir riesgos conductuales asociados pues a ese alcance de seguridad de la información. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Explico un poquito el contexto de qué es el riesgo conductual, cuáles son esos estándares que hay actualmente respecto a riesgo conductual, que ya hablan de este tema, algunos tipos de riesgos conductuales, cómo identificar esos riesgos, causas, consecuencias, controles y algunas herramientas y buenas prácticas. ¿Listo? Entonces, les explicaba que el riesgo conductual es un riesgo que está
relacionado directamente con el comportamiento humano, ¿cierto? Que también forma parte de cómo es la cultura de la organización, ¿cierto? Cómo se comporta el personal con esa organización, pero pues también de toda esa cultura de valores, de ética con la que hemos crecido todos, ¿cierto? A menudo, pues esos riesgos no son detectados, como les estaba comentando ahorita, ¿cierto? Pero surgen de factores psicológicos, culturales, sociales, ¿cierto? De cómo crecimos, de cómo nos comportamos con los otros, de también de lo que nos inculcaron, pues en casa, ¿sí? Y esto, pues finalmente se va a ver reflejado en la conducta que tenemos, en este caso, en las organizaciones. ¿Listo? Algunos estándares que nos hablan de esta parte de riesgo conductual está acoso, ¿cierto? Que dice que es importante dentro de toda la parte del modelo de administración de riesgos contemplar el componente de gobierno y cultura, ¿cierto? Dice que hay que establecer eh, digamos que prácticas sólidas desde la alta dirección en toda esta parte de ética, valores, de comportamiento, ¿cierto? Evaluar la conducta y cómo eso, ¿cierto?, compromete la organización. Por otra parte, la ISO 37301, que habla de toda la parte de compliance, nos dice que hay que desarrollar y difundir una cultura con la integridad, la imparcialidad, la independencia, el cumplimiento, ¿cierto? Entonces, también nos invita a no desligar toda esta parte de la gestión de cumplimiento con este tema de riesgo conductual. También tenemos toda la parte de ISO 31000, que es la norma que nos habla de toda la parte de conducta de del modelo de gestión de riesgos y nos dice que debemos considerar algo que catalogan como riesgos blandos, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos blandos? Todo lo que son conductas antiéticas, riesgos de fraude interno, ¿cierto? Y que todos esos riesgos deben estar dentro del sistema integral de gestión de riesgos que tenemos en nuestras organizaciones, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para asegurar pues que se le dé un tratamiento a esos riesgos y se le haga un seguimiento, un monitoreo y un control. Por otra parte, tenemos el enfoque de la FCA, que es pues esta organización de conducta financiera, que nos dice que el riesgo de conducta es cualquier acción de una empresa o individuo, ¿cierto? Que resulte en perjuicio para un cliente, con un efecto negativo a la integridad del mercado, a la competencia, ¿cierto? Entonces nos habla de que nos puede afectar internamente y también externamente, ¿cierto? Eh, Digamos que en Latinoamérica hubo un caso muy sonado que fue el de Odebrecht, ¿cierto? Que fue esta empresa que sobornó a muchas personas del sector público en diferentes países para obtener las licitaciones o contratos de obras públicas, que eso al final en qué se tradujo. Primero, pues en sanciones para ellos, pero también mucho perjuicio para las personas para el cliente final, que fuimos todos pues esos países que no recibieron esas obras que se habían contratado con esa empresa, ¿cierto? Entonces, en esta parte, si ustedes ven, el riesgo estuvo asociado a una conducta, ¿cierto? Una serie de personas que decidieron que la mejor estrategia era ir a sobornar a alguien, ¿cierto? A sobornar unas personas para obtener esos contratos, ¿sí? Este enfoque o ese enfoque de riesgo conductual busca tres objetivos, ¿cierto? Protección del consumidor, es decir, que el cliente final se encuentre protegido de cualquiera de esas conductas que se puedan generar, la integridad de los mercados, ¿cierto? En este caso, pues en el caso que les contaba, se vio afectada la integridad de los mercados y la competencia leal, ¿cierto? Porque hay competencia desleal porque se obtuvieron esos contratos por sobornos, ¿cierto? Entonces, al nosotros volcar nuestra mirada también a estos riesgos de conducta,
Se promueven desde la FCA una serie de prácticas, ¿cierto?, que deberíamos tener en cuenta en nuestras organizaciones acerca de cultura de valores, ¿cierto? Que en las organizaciones no se tolere la mala conducta, que hayan unos principios, que el personal esté enterado y de una u otra forma en los diferentes filtros al ingresar a una organización, que esas personas se encuentren identificadas o se encuentren alineadas con esa cultura de valores, de principios, de ética, de moral, ¿sí? También toda una parte de temas de incentivos, que eso ya se los explico más adelante, cómo puede afectar, ¿cierto? Que se identifiquen, ¿cierto? Esos conflictos de intereses, las deficiencias que puedan haber en los comportamientos de las personas de la organización que puedan afectar al cliente, como lo mencionábamos anteriormente. También el establecimiento de indicadores de los límites de apetito de riesgo, ¿cierto? Hasta qué punto yo estoy dispuesto a tolerar ciertas conductas o que definitivamente yo no voy a tolerar en la organización, ¿sí? Entonces, para esto se construye todo un esquema de controles que nos pueden ayudar a gestionar estos riesgos conductuales. ¿Cuáles son esos tipos de riesgos conductuales? Tenemos en primera categoría todo lo que son los riesgos éticos, ¿cierto? Todo lo que afecta a la ética, sobornos, fraudes, manipulación de información, y acá pues habrán muchos escenarios más, ¿sí? Tenemos esta parte de cumplimiento, ¿cierto? Que se da por algunas conductas de negligencia o decisión consciente, ¿cierto? Entonces, en muchas organizaciones se debe contemplar qué pasaría si X o Y persona llega a tener una conducta por decisión propia, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo que les traía en el inicio. Si Milena Capera va y desconecta los servidores porque tuvo un problema con su jefe, ¿cierto? Eso es una decisión consciente de Milena porque quiere de alguna forma perjudicar, ¿cierto? Entonces, hay que contemplar eso que puede generar decisiones conscientes, algunas por negligencia, porque dejé de hacer, ¿sí? Que eso finalmente, pues, afecta el cumplimiento de la organización. La toma de decisiones, ¿cierto? Porque se pueden generar riesgos aquí, conductuales por sesgos cognitivos y exceso de confianza. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Está muy asociado al exceso de confianza. Son estas, digamos, estos pensamientos que muchas veces los directivos, ¿cierto? Los tomadores de decisiones en la organización tienden a generar porque ya tienen mucha experiencia en lo que hacen, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, yo no revisé el riesgo de inversión en bolsa, ¿cierto? Porque yo llevo 10 años haciendo inversión en bolsa y me ha ido muy bien, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, yo cognitivamente me veo afectada porque ya tengo un exceso de confianza, ¿cierto? Que me lo han dado los años y yo digo, no, yo voy súper bien, puedo mirar una que otra cosa, pero me puedo ir a arriesgar más, ¿cierto? Entonces pierdo esa conciencia del riesgo y puedo estar afectando a la organización en las diferentes decisiones que yo pueda tomar. ¿Listo? Tenemos tipos de riesgos asociados a la cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, todo el tema de tolerancia a prácticas indebidas, ¿cierto? Presión excesiva por resultados. Más adelante vamos a ver un ejemplo específico de esto y es que la cultura de la compañía nos lleva también a perder la independencia, la imparcialidad, ¿cierto? A vernos afectados pues en ese entorno de conducta en mercados, entonces abuso de información privilegiada, colusión, manipulación de precios, que pues hay muchísimos ejemplos, pero lo que ahorita hablábamos de Odebrecht, entonces ellos también tuvieron conductas asociadas a la manipulación de mercados, ¿cierto?
Muchas empresas también pasan mucho a veces en la parte licitatoria, ¿cierto? Que se manipulan precios, que se manipula información, ¿sí? Entonces, son esos escenarios que pueden afectar los mercados y los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, a veces por acoso laboral, por estrés, por conductas tóxicas dentro de la organización, dentro de la cultura de la organización puede derivar en malas decisiones, malas prácticas por parte de los colaboradores. ¿Listo? Entonces, aquí llegamos a esta parte que es cómo identificar esos riesgos conductuales, ¿cierto? De qué manera yo puedo como eh, indagar, ¿cierto? Y materializar pues en mi matriz esos riesgos. Entonces, aquí hay tres focos como de acción en los cuales podemos nosotros llegar a identificar esos riesgos. Primero, mencionarles que para nosotros identificar esos riesgos tenemos que tener una observación aguda del entorno. ¿Sí? Que es una observación aguda del entorno que normalmente, por ejemplo, si alguien está sobornando, si alguien está desviando dineros, pues eso es algo que no lo ves a simple vista, sino por una observación, ¿cierto? Por revisiones, por estar, digamos, por tener ciertos controles que nos permiten llegar a esos puntos, ¿cierto? Entonces, no son riesgos que se noten pues mucho en el entorno, son más de observación. Entonces, muchas organizaciones utilizan entrevistas y focus group, ¿sí? Entonces, algunas entrevistas que son que se manejan pues de manera confidencial, anónima en muchas ocasiones, en donde podemos, mediante una serie de preguntas, detectar esas percepciones del riesgo y esas presiones pues internas que se pueden estar dando en los diferentes equipos de trabajo, en la alta dirección, en la cultura de la organización. Entonces, esa es una primera herramienta que es muy valiosa tener en cuenta. Uno puede pensar, no, es que a veces las personas no dicen la verdad en esas encuestas y demás, pero créanme que sí hay muchas organizaciones, hay muchos colaboradores dentro de las organizaciones que sí usan estos medios para expresar, digamos, esas conductas. Por otra parte, tenemos las evaluaciones culturales y éticas, ¿cierto? Ah, bueno, olvidé comentarles, una muy buena herramienta dentro de las entrevistas son esas que hacen al momento del retiro del colaborador, ¿cierto? Muchas veces en estos espacios se tienden a abrir más las personas para expresar esas preocupaciones que tienen o esos sinsabores que de pronto se han generado a raíz de la conducta. Bueno, evaluaciones culturales y éticas, entonces esto igual, mucha evaluación psicosocial para revisar cómo está el entorno, cómo toda esta parte de clima laboral, de riesgo psicosocial, que nos ayudan pues a determinar también de qué manera se está moviendo este riesgo de conducta al interior de la organización. Y pues también tenemos algunos indicadores de alerta, ¿cierto? La alta rotación, las quejas internas, las presiones por metas inalcanzables. Entonces allí tenemos una serie de indicadores que observándolos, analizándolos mes a mes, pues también nos pueden dar algunos indicios de que pueda estarse materializando o pueda estar existiendo algún tipo de riesgo de conducta. ¿Cuáles son las causas más comunes de este tipo de riesgos? Entonces, presión excesiva por objetivos financieros o comerciales, entonces las personas comienzan a tener conductas poco éticas, ¿cierto? O malas conductas para alcanzar las metas, para alcanzar los objetivos, ¿cierto? Muchas personas que maquillan la información para presentarla con tal de quedar bien, ¿sí? La falta de cultura ética, ¿cierto? Entonces, que en la organización no exista ni siquiera un reglamento de conducta, deja a la deriva, pues, lo que un colaborador pueda llegar a hacer. Incentivos mal diseñados, ¿sí? Entonces, muchas veces se ve más en la práctica comercial que hay incentivos que están mal diseñados, lo que genera que los comerciales generen malas prácticas con tal de, digamos que, de elevar esas cifras de cumplimiento.
Escasa formación en ética y riesgos, siempre debemos tener en cuenta que si nosotros no formamos también en esta parte conductual, pues también se pueden llegar a dar esas situaciones en donde pues yo puedo llegar a pensar que aquí en esta organización puedo hacer eh, cualquier conducta y no va a pasar nada, ¿cierto? Entornos de alta incertidumbre y volatilidad, los mercados, toda la parte de inversión, ¿cierto? Que muchas veces pues esa volatilidad puede llegar a generar en las personas estas conductas de las que hemos venido a hablar. Algunas consecuencias, ¿cierto? Entonces, miren que el riesgo conductual en muchas ocasiones no es muy visto en las organizaciones, pero las consecuencias que muchas veces trae son altísimas. En este caso, pues pérdidas económicas, multas, sanciones regulatorias, ¿cierto? Digamos, si, no sé, el contador de una organización eh, proyectó mal o hizo mal los estados financieros de la organización o cubrió algo, manipuló algo, pues al final las entidades que regulan pues toda esta parte financiera en cada país, pues eso no va a resultar bien, ¿cierto? Normalmente resultan problemas grandes de sanciones y de temas financieros reputacional, ¿cierto? Entonces, si salió ese escándalo de Odebrecht, seguramente nadie va a ir a hacer un negocio con esa compañía sabiendo cómo, ¿cierto? Cómo es su conducta y de qué manera se mueven, pues eso reputacionalmente afecta bastante eh, a las organizaciones. Legales, pues todo lo que son demandas, ¿cierto? Cárcel para directivos en muchas ocasiones, sanciones penales, bueno, aquí también se pueden abarcar muchas cosas. En la parte operacional, pues toda la parte de fuga del talento, baja moral, incremento de rotación, ¿cierto? Que de pronto si estás sintiendo alguna presión por el cumplimiento de las metas o te están dando indicaciones de que hagas cosas que no son correctas, ¿cierto? Todo esto pues va a generar y va a afectar el clima organizacional y los procesos a su vez. Y estratégicas, pues finalmente eso afecta la sostenibilidad de una organización a largo plazo. ¿Cuáles son los controles que comúnmente nosotros deberíamos como líderes de riesgo pensar al momento de comenzar como a levantar ese monitoreo del riesgo, ¿cierto? Y pues mitigar esos riesgos. Entonces, algunos de esos controles puede ser el fomento de una cultura ética y del riesgo, ¿cierto? Todos estos controles pues implica abordar las causas humanas y culturales en la organización, en las personas, ¿cierto? Entonces, si yo lidero con ejemplos, si tengo lo que les decía ahorita, códigos de conducta, algunos lineamientos de imparcialidad, de independencia, todo eso al final se va a traducir en que yo entienda en qué cultura me estoy moviendo, ¿cierto? Y cuáles pues son esos límites, ¿cierto? Formación continua, todo lo que son programas de ética, toma de decisiones, muchas organizaciones también manejan algunas funciones en sesgos cognitivos, es decir, que tenemos que dejar como ese exceso de confianza al momento de tomada de decisiones. Protocolos de decisión, entonces revisión de pares, es decir, lo voy a poner en un ejemplo que se ve muy comúnmente y es en la parte financiera, ¿cierto? Entonces, unas personas son las que preparan la información, otras son las que revisan y otras son las que aprueban, ¿cierto? Entonces, esa revisión por pares o validación independiente ayuda a que pues esos riesgos no se materialicen. Entonces, está la revisoría fiscal, todo el esquema de control interno que tienen las organizaciones, comités, ¿cierto? Acá traigo un ejemplo, el comité de compras muchas veces se llevan compras que por cierto monto no los puedo aprobar ni siquiera el gerente. Entonces, estos protocolos pues, de decisión finalmente sirven para hacer esos filtros y que esos riesgos estén mitigados.
Reporte a comités de riesgos y de alta, bueno, canales de denuncia seguros, súper valiosos, súper importante, correos, muchas empresas tienen líneas, ¿cierto? Entonces, llame a cierta línea que de manera anónima le vamos a tomar su denuncia, ¿cierto? Y son muy efectivas. Son muy efectivas. En muchas organizaciones he visto que han sido muy efectivas estos canales de denuncia seguros y reporta a comités de riesgos y alta dirección. ¿Sí? Entonces, pues que nosotros como líderes de riesgo, ¿cierto? Como líderes de toda esta parte de gestión de riesgos, debemos estar en esas, reportando, ¿cierto? En esos comités que normalmente son riesgos operacionales, de seguridad, pues también llevar esta información de riesgo conductual, ¿cierto? Y pues involucrarlos continuamente en esas diferentes sesiones que se hagan en donde se puedan llegar a ver este tipo de conductas, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos que eso allá es de talento humano, pero muchas de esas conductas que se dan desde allá pueden generarnos a nosotros pues toda la alerta de monitoreo de este tipo de riesgos. ¿Listo? Entonces no hay que estar un poquito más adentro de esas conversaciones y no tan pues desde la barrera, ¿no? Bueno, este es un caso que es el de Wells Fargo. No sé si lo habían escuchado, pero en Wells Fargo muchos de los empleados, ¿cierto? En el 2016, por un tema de cumplimiento de ventas, estaban muy altas, había mucha presión, eran metas que básicamente eran difíciles o imposibles de cumplir, ¿cierto? Muchos de sus empleados comenzaron a abrir, en este caso, más de 2 millones de cuentas falsas a nombre de clientes, sin su consentimiento. Esto con el objetivo de cumplir las metas agresivas que pues les habían impuesto en su momento. Entonces, comencé a abrir cuentas de clientes pues sin autorización, ¿cierto? Entonces, claramente en su momento cualquier persona le aparecía una cuenta, ¿cierto? Con Wells Fargo sin saber, pero todo era como para inflar esas cifras que ellos debían cumplir. Entonces, las causas, presión excesiva por cumplir metas comerciales, ¿cierto? Incentivos económicos mal diseñados, ¿cierto? Entonces, si el incentivo era por tantas cuentas que usted abra, le voy a dar tanta comisión, pues seguramente ese incentivo estaba mal diseñado y la gente comenzó pues a hacer esta práctica, esta conducta que estuvo mal hecha, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias? Una multa de 185 millones de dólares impuesta por reguladores en Estados Unidos y pues daño reputacional severo porque se afectaron tanto los clientes como los inversionistas. Entonces eso pues también afectó no solo la parte interna, sino la externa. Sí, entonces es muy valioso que este tipo de indicadores, ¿cierto? Los comerciales, los de conducta, hay muchos indicadores que nos pueden dar luces sobre todo este tema de riesgo de conducta. Lo que pasa es que a veces los desligamos y en realidad pues los mismos indicadores que tenemos montados en las organizaciones son los que nos permiten ver este tipo de riesgo. Bueno. Entonces, aquí para terminar, algo que es muy importante y de conocer y es para que nosotros tengamos una buena gestión de riesgos, en este caso de conducta, pero en general de riesgos, pues debemos apoyarnos de la tecnología, ¿sí? Entonces, el monitoreo por sí, digamos, por sí solo, pues no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, todo riesgo pues debe estar mapeado en lo que nosotros conocemos como mapas de riesgo, la estructura de gestión del riesgo, la estructura de causa, consecuencias, esos controles, valorar esos controles, si son fuertes, si son débiles, para yo saber en qué escenario estoy parado pues frente a ese riesgo. Para este caso de aquí, rápidamente les comparto, esto es un ejemplo, un fondo de inversión X, ¿cierto?
Que su contexto es que actualmente tiene un mercado financiero volátil, ¿cierto? Por una crisis global. Y pues hay una serie, ¿cierto?, de directivos que se encargan de hacer inversiones en el mercado, ¿cierto? En este mercado financiero. Y pues son de gran confianza. Son de gran confianza porque durante mucho tiempo pues lo han hecho. Listo, entonces aquí me voy a pasar rápidamente a Pirani. Aquí nos dirigimos al módulo de Pirani Compliance, ¿cierto? Entonces tenemos riesgos. Aquí pongo el ejemplo del que veníamos hablando. Riesgo de exceso de confianza y ocultamiento de información en decisiones de inversión, ¿cierto? Entonces, este fondo de inversión puede llegar a tener este riesgo, ¿sí? Volvemos al mismo punto que era que les explicaba ahorita. Es una situación que se puede dar, ¿cierto? Así tenemos que ver el riesgo conductual, no señalar, digamos, personas, sino comportamientos. Entonces, puede que en esta empresa hayan muy buenos directivos, ¿cierto? Personas de mucha confianza, pero pues tenemos ese riesgo, ¿cierto? Que de pronto haya un ocultamiento de información, ¿cierto? Por exceso de confianza. Entonces, este riesgo es la posibilidad de que un gestor, analista o directivo financiero tome, ¿cierto?, decisiones de inversión basadas en percepción inflada de sus capacidades, experiencias pasadas, intuiciones personales, subestimando los riesgos reales del mercado, ¿cierto? Entonces, acá como Pirani nos permite valorar nuestro riesgo en impacto. Recordemos que todas estas variables son variables que nosotros podemos configurar, ¿cierto? Son personalizables. Estas son las que tenemos definidas acá para el ejemplo, pero si usted considera que deben ir más o menos variables de impacto, es completamente parametrizable. Entonces tenemos este riesgo, cómo nos va a impactar en continuidad, económico, operacional, ¿cierto? Acá tenemos algo bien chévere que es un impacto a nivel de comportamiento humano, ¿cierto? Que en este caso se dejó crítico. También tenemos unas variables a nivel de probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Entonces, acá tenemos en este caso dos y es periodicidad de ejecución, ¿cierto? Eso puede llegar a pasar, bueno, es muy posible, ¿cierto? Para el ejemplo. Y antecedentes de materialización, súper importante, ¿cierto? Porque nosotros siempre en la probabilidad tenemos que mirar si eso ha pasado en otras ocasiones. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de valorar nuestra probabilidad, ¿cierto? Acá pues nos da un nivel de riesgo, en este caso acá lo estábamos viendo, permítanme acá lo miramos, ¿cierto? Que es moderado en su riesgo inherente, que es un riesgo sin controles, y acá están sus respectivas causas y consecuencias, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser esas causas? Falta de segregación de funciones. A ese directivo, pues nadie le revisa al momento de hacer una inversión, ¿cierto? No hay un comité de pronto de inversiones, ¿sí? Por poner el ejemplo. Presión organizacional, de pronto él esté haciendo esas inversiones en ese mercado, ¿cierto? Que está en crisis porque necesita unos resultados, exceso de confianza por éxitos pasados, ¿cierto? Y ya las consecuencias, pues del daño reputacional, multas regulatorias, ¿cierto? Pérdidas millonarias. Y en la parte de controles, ¿cierto? Recordemos que acá Pirani nos deja asociar según el control nuestra causa, ¿cierto? Causa-consecuencia. Y adicional, pues nos permite darle un peso pues a ese control y hacerle monitoreo, ¿sí? Que es súper importante, súper relevante en toda la gestión de riesgo, ¿cierto? Segregación de funciones, ¿cierto? Si tuviésemos ese control, pues magnífico porque la persona que va a hacer esas inversiones, pues tiene un paro, tiene un directivo pues de más alto rango, un comité que le pueda revisar esos movimientos que va a hacer.
políticas de límites de exposición de riesgos definidos. Entonces, hay muchas organizaciones que tienen políticas, digamos, en este caso a nivel financiero, de hasta qué punto yo puedo llegar a arriesgar, ¿cierto? En inversión, o hasta qué punto es mi apetito del riesgo para este caso, ¿sí? Que estamos hablando de inversiones. Auditoría interna con foco en operaciones de alto riesgo. Y las inversiones, hay algunas que son de alto riesgo, entonces puede que la organización como control genere una auditoría interna específica para ese proceso, ¿sí? Aquí lo que les decía ahorita, acá puede estar la revisoría fiscal, los controles internos, las auditorías dirigidas a procesos, ¿sí? Acá también hay otro control que es el comité de inversiones con decisiones colegiadas, es decir, puede que yo sea la persona que haga la inversión, pero debo llevarlo a un comité para que todos mis pares o, bueno, los directivos me digan sí, hazla, y eso ya es una decisión en conjunto, no una decisión de la persona sola, ¿cierto? Y así, revisión de incentivos y métricas de desempeño para validar si de pronto pueden llegar a haber presiones de las que hablábamos anteriormente, en donde las personas pues llegan a generar ciertas prácticas con tal de, de cumplir esos objetivos, que esos objetivos, indicadores que pueden estar mal diseñados y pueden estar afectando esas conductas. Entonces, en este módulo, pues podemos hacerle básicamente una trazabilidad completa a nuestro riesgo, desde la definición, las causas, consecuencias, los controles, toda esta parte, miren, de compliance, de cumplimiento, ¿cierto? De toda esta normativa, obligaciones que tenemos a nivel organizacional. Entonces, en este caso, yo tengo acá mi ley antilavado de activos, entonces esta me aplica para este riesgo, ¿cierto? Es un riesgo que he identificado para que me apoye en el cumplimiento de la ley antilavado de activos, ¿cierto? Entonces, es una trazabilidad completa sobre el riesgo. ¿Listo? Entonces, ese era el ejemplo que traíamos para, para la escuela del día de hoy. Como este, pues muchos riesgos en realidad se pueden trasladar a nuestra matriz de compliance para hacerle esa trazabilidad, ese seguimiento, ese monitoreo continuo. ¿Listo? Listo, Milena, muchas gracias. Aquí para continuar, pues aquí alguien, la gente ya nos está dando sus preguntas, pero antes de responder todas sus preguntas, pues si tienen alguna duda más profunda relacionada con el software y creen que necesitan de mucho más tiempo para responderla, pueden escanear este código QR que está acá o yo les estaré pasando en estos momentos, ya que tengo el link, para que puedan agendar una reunión con uno de nuestros comerciales, una reunión de 15 o 30 minutos y puedan sacar como esas dudas o si quieren una demo más específica de la herramienta. Igual pues acá vamos a estar respondiendo preguntas con Milena. La primera que nos dejan acá es ¿cuáles pueden ser ejemplos de indicadores conductuales? Bueno, los que les comentaba al inicio, más que sea un indicador conductual, es revisar dentro de la organización cuáles pueden apoyarte en esa gestión. Entonces está toda la parte del desempeño, ¿cierto? Del personal, toda la parte comercial, ¿cierto? Lo que son métricas de cumplimiento, eh, toda la parte de incentivos, ¿sí? Otra métrica son las matrices, las evaluaciones de riesgo psicosocial, de clima laboral, ¿sí? Toda la parte financiera, ¿cierto? Muchas veces en la parte financiera se puede llegar a ver en esta información si hay desvíos, si hay manipulación, ¿cierto? Esos son indicadores que tú puedes tomar y que se deben continuamente revisar a la luz de la conducta, ¿sí? También pues tenemos otros indicadores que son los de quejas, ¿cierto? Internas, lo que les decía, hay líneas éticas, entonces esas líneas éticas lo que permiten es
que yo denuncie, entonces cuántas denuncias al mes se han generado, ¿sí? Entonces de allí, de esos diferentes elementos, pues podemos generar indicadores que nos ayuden a revisar esa parte de conducta, de riesgos conductuales. Listo, Milena. Aquí también nos pregunta José Ávila, ¿cuál es la diferencia específica para separar el riesgo conductual del riesgo de fraude? Bueno, yo, o sea, diría que como tal el riesgo de fraude ya es lo que surge pues a partir de esa decisión que yo tomé de ir a hacer pues esa, digamos que esa situación, ¿cierto? Generar esa situación de fraude. Pero un riesgo, digamos que la causa de un riesgo de conducta puede ser eso, la consecuencia de un riesgo de conducta puede ser el fraude, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, estos riesgos, digamos, si yo tengo riesgo de fraude, muchas veces y en muchas ocasiones está directamente relacionado. Yo diría que si lo queremos separar en algún momento, cuando vayamos a describir el riesgo de conducta, lo hagamos más pensando en el ser humano, ¿cierto? En la conducta que esa persona puede tener para que se genere esa consecuencia. Sin embargo, pues en este caso, el riesgo de fraude normalmente eh, se puede, se puede dar por la conducta humana. ¿Listo? Entonces, están directamente relacionados, pero si en algún momento yo quisiera como separarlos, porque digamos que fácilmente lo podría evidenciar así, de esa manera, es mi riesgo de fraude, hace parte de esos riesgos de conducta, de imparcialidad, de independencia, ¿cierto? Pero si lo quisiéramos separar en algún momento, yo diría que los miren más a la luz de la conducta humana, ¿cierto? ¿Qué fue eso que afectó a la persona o cuáles fueron esos factores humanos y culturales que llevaron a esa persona a cometer eso? ¿Listo? Otra pregunta de Laura Ramírez Escobar. Buenos días, ¿normalmente el área o equipo encargado de gestionar este riesgo es cumplimiento o riesgo operativo? Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? El riesgo, yo no puedo desligar lo que les decía al inicio, que en mis riesgos operativos o que en mis riesgos de seguridad de la información existan riesgos de conducta. Entonces yo les ponía el ejemplo al inicio que dentro de la seguridad de la información yo puedo ir a desconectar, ¿cierto? Unos servidores, entonces yo tengo que a nivel de seguridad validar que hay unos riesgos que me pueden afectar la seguridad o la operación por la conducta del ser humano, ¿cierto? De las personas. Entonces, independiente del área que la gestione, cada matriz, cada área de riesgo sí debería considerar su riesgo conductual. No es como decir, no, lo va a hacer cumplimiento y allá están todos los riesgos, ¿cierto? No, sino que yo, si yo soy el líder de la parte de riesgo operacional, pues también a nivel operacional yo que estoy viendo que a nivel conductual puede afectar las operaciones de la compañía. Entonces, a menos de que la empresa decida y diga, no, mire, todo lo que es conductual lo va a gestionar compliance, cumplimiento, entonces yo digo, ah, bueno, eso es de cumplimiento. Sin embargo, si no hay una directriz definida, pues cada una de esas áreas debería tener dentro de sus matrices o esos líderes dentro de sus matrices sus riesgos conductuales asociados a la operación, ¿cierto? O a la operación, a la seguridad, a la continuidad del negocio, etcétera, ¿cierto? Ya si internamente se define que lo va a hacer compliance, operaciones o seguridad, pues ya es una definición interna, pero la idea es que cada quien lo maneje dentro de su gestión y que no sea como solo una responsabilidad de compliance, que es donde normalmente, si te lo puedo decir así, es normalmente en donde se les hace seguimiento y esa identificación a estos riesgos. Normalmente, pero no quiere decir que sea el área encargada totalmente.
Listo. Listo. Aquí también nos dice Reina Elizabeth Ventura. ¿Cómo se puede controlar el riesgo si quien lo realiza es un director de la compañía? Bueno, eh, básicamente eso depende de cómo esté ese órgano de gobierno conformado, ¿sí? Y de qué tanto pues también los líderes de riesgo lleven esos temas de conversación y sea algo que se hable pues abiertamente en los comités de riesgo y demás, ¿cierto? Si yo tengo un modelo de gobierno bien definido, unos reglamentos de conducta, de ética, tengo unos lineamientos a nivel de comités que hacen revisiones, lo que les explicaba, control interno, revisoría, pues deberían ser temas que en conjunto con las personas que lideran los riesgos de la compañía deben sentarse en esas mesas, ¿cierto? Hacer parte de esas mesas en donde se traten esos temas, ¿cierto? O los diferentes temas que se manejan en las organizaciones, pero lo que les mencionaba, no estar desde la barrera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, yo identifiqué el riesgo, ¿cierto? Pero no lo hago visible, no lo llevo a una reunión, ¿cierto? No lo comparto con el órgano directivo de la compañía, ¿cierto? Ese reglamento está diseñado para todos, ¿cierto? No es un reglamento que solo cobije a unas personas y a los directivos, no, ¿cierto? Entonces, yo creo que es más de tomar una posición muy clara, ¿cierto? De cómo queremos que eso se gestione, las herramientas políticas, reglamentos que implementemos en donde todos estemos conscientes que nos van a vigilar, que vamos a estar regidos bajo ciertos lineamientos, valores, principios, eh, y de esa forma, pues en el momento que nosotros queramos revisarlo con el directivo, pues se revise directamente con esa persona. Y si esa es la persona a la que está involucrada, pues cuáles son esos otros directivos o ese órgano de gobierno que me va a permitir eh, llevar esos casos. Y comento un ejemplo rápidamente. Muchas organizaciones manejan que las personas de cumplimiento o los líderes de gestión de riesgos tengan una vez al mes una reunión con la junta directiva, ¿cierto? Entonces, eso ya se va a un nivel mayor en donde se comparten, pues, cómo se está haciendo esa gestión, ¿cierto? Se brindan capacitaciones, absolutamente todo. Entonces, para que haya una mayor independencia. Yo siento que lo mejor es, obviamente, tener un buen órgano de gobierno conformado por todos estos elementos que te menciono, pero también cómo esa independencia les ayuda para que pues no se sientan coaccionados porque es un directivo que voy a hacer, ¿cierto? Sino pues cómo lo elevo un poquito más allá y me genere, y yo como líder pues tenga esa independencia. Listo, Milena. Aquí hay otra pregunta que nos dice, en la compañía para la que trabajo he manifestado la necesidad de realizar un análisis de riesgo conductual, pero la respuesta es que para ello hay una matriz de fraudes. ¿Consideras que es suficiente? ¿Cómo convencerlos de hacer ese análisis de riesgo conductual adicional al del fraude? Sí, es que muchas veces nos enfocamos digamos, enfocamos que todo es fraude, ¿cierto? Que el riesgo conductual es solo fraude, pero lo que yo te diría es la forma en que tú puedas mostrar estos escenarios que quieres llevar a la matriz es precisamente convirtiéndolo o llevándolo de manera independiente, muy bien identificado el riesgo, muy bien nombrado, con unas causas muy bien estructuradas, ¿sí? Unas consecuencias que tú también de pronto puedas ya estar visualizando, ¿sí? No sé de qué manera funciona en tu organización, pero convocar a un comité, ¿cierto? Es donde normalmente uno puede llevar eso, no solo recibiendo
digamos, la respuesta a esa persona que te está diciendo, no, es que eso ya está y eso es solo fraude, sino que tú busques un respaldo de, no sé, de tu equipo, de los directivos, bueno, no sé de qué manera funcione, pero que lo lleves de manera muy estructurada y decir, aparte del fraude, que es un riesgo, ¿cierto?, de la conducta humana en su naturaleza, pues yo veo estos otros escenarios y los quiero plantear de esta forma, ¿sí? Los he identificado de esta forma. Para mí estas son las causas, estas son las posibles consecuencias y no son de fraude, son diferentes, son, bueno, ya los escenarios que tú has divisado y me parece importante que los llevemos a la matriz porque se deben monitorear diferente. Igual, algo que te puede servir mucho es la diferencia de los controles. Los riesgos, muchos riesgos pueden llegar a tener los mismos controles, pero puede que tú para esos riesgos que estás viendo de manera diferente, eh, estés divisando, estés vislumbrando otros controles diferentes, ¿sí? Que son los que finalmente van a atacar esas causas que tú estás viendo, ¿cierto? Entonces, es como que tú puedas llevar eso a un órgano diferente o de pronto hablarlo con esa misma persona si no lo puedes tratar con otra, pero hacerle ver que tú estás viendo unos escenarios diferentes que no todo lleva a fraude, porque no son solo fraudes. Y mira lo que yo te decía, lo que les decía al inicio de la presentación, y es que hay unos marcos eh, normativos que hablan de riesgo conductual, ¿cierto? Que mencionan el fraude, el soborno y como algunas de esas prácticas que impactan en la conducta, ¿cierto? Pero tiene sus propias definiciones y sus propias estructuras. Entonces, allí también te puedes ir a, digamos, a apoyarte en esa teoría, digamos, más desde la parte normativa, que nos dice que no solo el fraude es un riesgo, es un riesgo de conducta y ya, ¿sí? Y se quedó solo en el fraude. Muy bien, Milena, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta que nos hace Orlando Pineda. ¿Hasta qué punto puede mitigarse el riesgo conductual? Por ejemplo, ¿cómo abordar conductas fuera de horario laboral sin uniforme, pero que la persona por su posición es claramente identificada como miembro de una compañía? ¿Cómo abordarlo dentro de una organización? Bueno, siempre, o sea, hay que partir de los lineamientos que se tengan establecidos. Lo que entiendo de la pregunta es cómo eh, lidiar con esas situaciones que hacen los colaboradores fuera de su horario laboral y más si están portando su uniforme, ¿cierto? Entonces, hay unos lineamientos que deben estar establecidos, ¿cierto? De qué manera y que pues finalmente me van a blindar a mí, pues es en el horario laboral. Básicamente lo que yo haga fuera de ese horario, pues ya se debería revisar legalmente de qué manera se aborda, ¿cierto? Pero si yo, no sé, en mi reglamento de conducta digo que usted después de su horario laboral no puede usar su uniforme en estas X o Y situaciones o en X y establecimientos, o no puede portar su uniforme visible porque eso afecta la imagen, la reputación, bueno, toda esta parte. Si tú lo tienes claro dentro de tu reglamento, dentro de tus lineamientos, lo hice a conocer, capacitaste, esa persona firmó que conocía que no podía estar con el uniforme por allá exponiéndose después de su horario laboral. Sí pueden abordar, ¿cierto? Ya más legalmente, ¿sí? El que esa persona esté teniendo esa conducta fuera de, porque yo le estoy diciendo, porque hay una normativa específica, yo sé que me tengo que quitar mi carnet cuando salgo de la organización, entonces si yo lo tengo claro dentro de esos lineamientos, principios, valores, bueno, políticas, puedo tomar acciones posteriores,
¿sí? Pero si nada de eso está claro o está muy así como general, pues difícilmente tú vas a poder controlar esas situaciones. Y si no las vas a conocer, porque yo las puedo poner, no las voy a conocer, pues tampoco puedo, eh, digamos que de alguna forma llamar al otro. Listo, Milena, muchas gracias por tu tiempo, por tomarte también el tiempo de responder a todas nuestras preguntas y a las personas que asistieron hoy también muchas gracias por todas sus preguntas. Ha sido un espacio muy interesante y de mucho aprendizaje, de mucho valor para todos nosotros. Nada, Milena, muchas gracias. Gracias a todos. Me disculpan que hoy tuvimos todos los inconvenientes técnicos, pero aprecio mucho pues que hayan estado en este espacio, que finalmente pues lo diseñamos para que sigamos aprendiendo en comunidad. Gracias, Juan. Gracias, Milena. Y por último, gracias también a todos ustedes por participar, por tenernos la paciencia y también por su buen feedback. Muchas personas nos están diciendo que fue una presentación excelente. Entonces, nos vamos también felices porque lo que compartimos en este espacio fue de valor para todos ustedes. Por último, me gustaría invitarlos a responder una pequeña encuesta que les va a aparecer al momento de cerrar esta reunión para que nos ayuden a seguir mejorando todos los contenidos que hacemos y los contenidos de esta escuela, así como lo hice en un principio, que les pedí por el chat que nos dijeran de qué les gustaría ver en esta escuela. Y pendientes entonces porque nos queda una última sesión de esta temporada, que será el próximo jueves, sobre cómo categorizar riesgos de seguridad de la información. A los que nos están preguntando si les estaremos compartiendo las memorias, sí, en unos momentos, en unos días, perdón, a sus correos les estaremos haciendo llegar las memorias y la presentación para que estén muy pendientes. Cualquier duda que tengan sobre nuestro software, que necesiten una reunión o que necesiten un demo, ahí pueden hacerlo mediante el link que les compartí en el chat para agendar una reunión de 15 o 30 minutos. Y no siendo más, muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego y nos vemos en una próxima sesión.